bienvenidos a este vídeo sobre el orquestador ECS de AWS. Si no habéis pasado por los vídeos de Docker Basic o por el vídeo de Cloud9, Dockers y ECR, os lo recomiendo porque vamos a seguir haciendo cosas a partir de esos Dockers, pero bueno, vamos a lanzar Dockers que tengamos en un contenedor de registro de AWS en formato serverless, que es este, o en formato máquina virtual, que es este. Serverless es Fargate, máquina virtual es EC2, como bien sabemos, ¿de acuerdo? Recordad que si estáis viendo estos vídeos por primera vez, no contamos teoría, no cuento teoría, doy por hecho que ya hemos mirado la teoría en los Classroom de AWS Academy, donde en este caso hemos estado trabajando con el Elastic Container Services, ¿de acuerdo? Bueno, entonces abrimos el registro de contenedores que en el vídeo anterior que podéis ver aquí hicimos varios contenedores, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso el demo Docker, tenemos una página web estática, un Netflix y un 2048 o cualquier otro que tengáis vosotros subido, ¿de acuerdo? Vale, para empezar, esta es la pantalla nueva del año 2023, pero algunas funcionalidades todavía no están activas 100%, por lo tanto lo que vamos a hacer es volver al entorno antiguo de Elastic Container Service, que es aquí, ¿de acuerdo? Porque todas las funcionalidades todavía no están en el entorno nuevo y porque además para explicaros un poco de un segundín de teoría nos va a venir bien, ¿de acuerdo? Si le digo que es Start, vamos a hacer el primer ejemplo en Fargate, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de todo el servicio de Elastic Container Services vamos a estar trabajando con 4 conceptos que son el contenedor, la definición de tarea, el servicio y el clúster. Vamos a tener que ir definiéndolas en este orden, por lo tanto voy a tener que definir un contenedor. Para usar ese contenedor la voy a meter en una tarea y voy a definir permisos y capacidad de memoria y de CPU de esa tarea. Esa tarea la voy a lanzar en un servicio y ese servicio la voy a lanzar en un clúster. Vamos a ir rellenándolo de esta forma, ¿de acuerdo? Tengo aquí 3 ejemplos de tareas de definición de contenedores definidos automáticamente por AWS que podría utilizar. Una aplicación de ejemplo, un Nginx y un Tomcat, pero ya que en el vídeo anterior hemos subido, como hemos visto, tenemos 3 contenedores subidos, lo que vamos a hacer es lanzar un contenedor en formato serverless de los que nosotros hemos subido a este repositorio, por ejemplo Netflix, ¿de acuerdo? Vale, pues configuro este contenedor donde yo le voy a decir que el contenedor es el Netflix container y la imagen, tengo que poner la dirección de la imagen. Esa dirección de la imagen la cojo de aquí, de la URI del contenedor, cojo la URI del contenedor, la pego, le voy a decir que voy a utilizar 128 megas de RAM para este contenedor y que lo voy a exponer por el puerto 80. Ya tengo la definición del contenedor realizada. Vamos ahora a definir la tarea, ¿de acuerdo? La tenemos aquí abajo, tenemos que definir todo esto, entonces la voy a editar y nosotros en principio lo importante es marcarle la role porque estamos en un entorno de Academy, si no marcaríamos un usuario que tuviera permisos para utilizar ECS. Por lo tanto, le vamos a decir el nombre de la tarea, nos va a arrancar un VPC por defecto para esta tarea, no hace falta definirle ninguno, nos la va a hacer en formato Fargate, va a utilizar 512 megas de RAM, medio giga y un cuarto de CPU, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tengo definida la definición de tarea, por lo tanto ya he definido estos dos. Vamos a definir el servicio y el clúster, que va también muy rápido. Por lo tanto, voy a definir el servicio, que en este caso el servicio me va a poner el nombre de Netflix Container Services, me va a lanzar una tarea, me la va a mandar de forma automática y no voy a querer una application load balancer por delante si tuviera aquí muchas tareas. Podría editar este servicio y cambiar aquí los parámetros, pero en este caso, en este primer ejercicio, nos viene bien con lo que nos viene por defecto. Y para finalizar, el nombre del clúster, de acuerdo, demo Netflix Fargate, de acuerdo, donde automáticamente me va a crear un VPC nuevo y unas subredes nuevas
que se comunicarían los contenedores en ese VPC, y luego no me lo va a exponer directamente, y esa exposición directa, que va a ser una IP pública, es la que nosotros vamos a ver. Y aquí tengo la definición del contenedor, la tarea, el servicio definidos. Pues creamos el clúster, le decimos que sí, nos hace un resumen de todo lo que le hemos dicho y creamos todo. Creamos el clúster, creará el servicio, creará la tarea y nos dará una IP pública que podremos consultar para ese contenedor. Pero no está lanzado el contenedor en ninguna instancia de EC2, ni de Linux, ni de Windows. Nos lo lanza en formato serverless. Vamos a esperar como unos 2-3 minutos a que se lancen todas las tareas, y cuando se lancen y cuando esté todo completado, regresaremos. Ya lo tenemos que se ha creado correctamente, por lo tanto podemos ver el servicio. Vemos el servicio, perdón, aquí vemos el clúster, está un servicio en Fargate y una tarea dentro del servicio, dentro del clúster en formato Fargate. Entro aquí dentro, veo el servicio, vengo aquí la tarea, tengo aquí la tarea, y en esta tarea tengo aquí la IP pública de esta tarea, que automáticamente me ha abierto el puerto 80, y tengo el contenedor que sabíamos que era un contenedor de Netflix. Por lo tanto, me ha funcionado correctamente el lanzar un contenedor en formato Fargate, ¿de acuerdo? Bueno, pues si eso ha sido en Fargate, que es la manera más rápida de hacerlo, ¿de acuerdo? También podéis hacerlo con cualquiera de estos contenedores que los tiene incluidos AWS en el asistente que hemos hecho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el mismo caso, vamos a seguir trabajando con Elastic Container Services, pero alojando los contenedores en máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a crear un clúster, y en este menú voy a elegir que el clúster sea de máquinas Linux y red. Voy a tener que definir todo ello, ¿de acuerdo? Le voy a decir que crear el clúster, entonces le vamos a decir demo EC2, demo docker con EC2, ¿de acuerdo? Voy a elegir las máquinas on demand, no en spot. Le voy a bajar la máquina porque la verdad es que no voy a necesitar mucho para mandar un contenedor. Voy a decir que quiero solo una instancia en principio de EC2, que me va a colocar una AMI con un disco de 30 GB. No necesito el keeper porque no me voy a conectar a la máquina. Me va a crear una red propia, ¿de acuerdo? Que podría cambiar el direccionamiento IP. Vamos a dejarle el 10.0.0.16 igual, ¿de acuerdo? Y vamos a elegir el lab role para acceder a las APIs de CS para tener permisos suficientes. Le voy a dar a crear, y automáticamente me va a crear un clúster demo docker EC2, donde me va a levantar una máquina de EC2, porque le hemos dicho que solo queríamos un clúster con un nodo de EC2. A partir de ahí podríamos crear todas las máquinas de EC2 que nosotros quisiéramos en este clúster, ¿de acuerdo? Si vamos a las máquinas de EC2, vemos aquí que tenemos unas instancias que vamos a parar, que no necesitamos para nada, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos parar. Vamos a decirle parar, y cuando la plantilla de CloudFormation que está lanzando para crear los recursos del clúster que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues cuando la plantilla empiece a generar la máquina virtual, la veremos, que ya la vemos aquí. Está en formato de pending, y nos fijáis que somos una instancia de ECS para el contenedor, para el servicio de EC2, servicio de contenedor de EC2 para el clúster demo docker EC2, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cuanto termine de generar esto, que ya ha terminado, aunque la máquina todavía no está levantada, vamos a verlo, y tenemos aquí el clúster creado, sin tener ningún servicio, sin tener ninguna tarea, porque al final vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el servicio serverless. Vamos a crear el clúster, el servicio y la tarea exactamente igual, y la definición de tarea que va a contener el contenedor, ¿de acuerdo? Si vengo a clúster, tengo aquí el demo docker EC2, donde no tengo nada todavía montado, todo cero, y el demo Netflix Fargate, donde tengo un servicio con una tarea, ¿de acuerdo? Vale, para lanzar aquí en el demo docker un servicio y una tarea, hay que definir
primero hay que definir las tareas, ¿de acuerdo? Vamos a definir una tarea para máquinas de C2 y le vamos a decir que este va a ser, vamos a darle mi Netflix, porque como ya le he dado otra tarea que se llama Netflix para no equivocarnos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a decirle que vamos a utilizar la role, que el modo de red es el que nos coja por defecto. El task execution también va a ser el role. Los megas de RAM van a ser 128. La CPU vamos a decir que es una virtual CPU o 1024. Podría poner también 1024. De cualquiera de las dos formas lo podría poner. O 512, ¿de acuerdo? Le vamos a definir el contenedor dentro de esta tarea. El contenedor va a ser Netflix Container y sabemos que el URI es este. Pues pegamos el URI, le vamos a decir que vamos a utilizar 128 megas, que esto está alojado por el puerto 80 en el contenedor y que externamente quiero que lo saque también por el puerto 80. Hay un montón más de parámetros aquí, pero en principio nos va a dar igual. No vamos en este vídeo a ver el resto de los parámetros, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la definición de tarea y la creamos. Bueno, aquí en la definición de tareas ya tenemos mi Netflix, que lo acabo de crear, ¿de acuerdo? Y a través de esta tarea lo que vamos a hacer es crear un servicio y en ese servicio lanzará la tarea. Crearemos el servicio, en este caso va a ser en máquinas de C2 con mi Netflix. Es la primera versión de esta tarea, puede tener varias versiones. En el clúster demo Docker EC2, el servicio se va a crear, se va a llamar el servicio SVC, Netflix SVC. El tipo de servicio puede ser en demonio o en réplica, ¿de acuerdo? Vamos a dejar en réplica, lo veremos en algún otro vídeo. Le vamos a decir que lance una tarea solo y el resto de los parámetros tampoco lo vamos a tocar, que hay bastantes. Vamos a poder elegir un balanceador que tengamos creado, que en este caso no tengo ningún balanceador creado, pero si tuviera un balanceador creado podríamos marcarle un balanceador por si tuviera varias máquinas de C2 para poder balancear el tráfico, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una máquina de C2 y no hace falta el balanceador tampoco. Y además una tarea, un contenedor, como tenemos la opción más sencilla con EC2 que podemos montar, ¿de acuerdo? Pues no le vamos a elegir tampoco balanceador, por lo tanto hemos configurado el servicio de la red, el autoscaling group tampoco lo hemos configurado y creamos directamente el servicio. Vemos el servicio dentro del clúster del demo EC2. Si vengo aquí al clúster vemos que el servicio ya está activo, que le hemos definido la tarea mi Netflix versión 1, porque puedo ir generando diferentes versiones de la definición de tarea y puedo así ir actualizando las diferentes tareas que tengan lanzadas en un clúster. Y si vengo a las tareas vemos que la tarea se está ejecutando correctamente. Si yo entro dentro de esta tarea veremos que tengo aquí de forma diferente a como lo pone en Fargate esta IP con este puerto 80 que hemos mapeado, que hemos configurado antes, que tengo la tarea colocada correctamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acabamos de lanzar, como hemos visto, un servicio y corriendo una tarea en formato EC2, en formato máquina virtual, parecido a lo que hemos lanzado antes, un servicio, una tarea, pero en ese caso formato Fargate, formato serverless. Bueno, a partir de aquí podríamos hacer bastantes cosas. Si nosotros vamos aquí al Task Definition y vemos aquí el 2048, tengo un 2048 que está con dos versiones, que lo tengo definido por el puerto 80. Si lo vemos aquí, está definido por el puerto 80. Como el puerto 80 ya lo tengo ocupado en esta máquina, lo que tengo otra definición del 2048 por el puerto 81. He creado una definición por el 2081 que le he dado poca memoria y poca CPU, porque os acordáis que el clúster no tiene tampoco mucha memoria, no hemos definido con mucha memoria, entonces para que no haya problema de poder lanzar dos tareas que se coman la CPU definida, de acuerdo, simplemente
he elegido un cuarto de CPU y 128 megas de RAM en este contenedor, y en este contenedor lo he mapeado por el puerto 81, ¿de acuerdo? La tenía ya hecha de otra demo, os invito también a hacerla, pero bueno, es exactamente igual que hemos hecho el Mi Netflix, pero en este caso utilizando el 2048, que lo tenemos aquí en el registro, ¿de acuerdo?, de contenedores, y cuando definimos el contenedor, pues le damos el puerto 81. Una vez que lo tengo definido, puedo decirle que quiero ejecutar esta tarea. Le voy a decir que va en formato EC2, le voy a decir que va en el mismo clúster. Como tengo dos versiones de esta tarea, pues la versión 2, la última, ¿de acuerdo? Y directamente le digo que ejecute esa tarea. Como vemos, ya me la está lanzando, vemos aquí que está en pending. Seguimos teniendo mi servicio que hemos creado al inicio de mi servicio, el nombre que le hayáis dado, y en el caso de las tareas, tengo en este caso corriendo dos tareas. Mi Netflix versión 2, 2048 versión 2 por el puerto 81, de tal manera que yo puedo consultar porque no tengo balanceadores, tengo que ir directamente a la IP, veo la película, ¿de acuerdo? Y si me voy a la tarea del 2048, pues debería haber aquí el juego 2048, ¿vale? Como vemos aquí. Bueno, aunque esto es porque lo tengo cacheado, ¿de acuerdo?, de otra prueba que he hecho con anterioridad. Si yo refresco con control F5, ¿veis? Se está pensando en sacarlo, lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir para que lo veáis, ¿de acuerdo? Se está pensando la página web porque no me la carga. ¿Por qué? Porque si recordáis, estamos trabajando con máquinas de C2. Si nos vamos a las máquinas de C2, esta máquina nos vamos a ver el Security Group y por defecto me abre el puerto 80, pero no el 81. Por lo tanto, voy aquí a abrir un momento el puerto 81 en la máquina donde tengo los contenedores. Esto es parecido, bueno, es lo mismo que cuando lo hacíamos en una instancia de Cloud9, que teníamos que abrir los puertos de la instancia de Cloud9 cuando lo fuéramos a utilizar. Pues en este caso exactamente lo mismo, y ya tengo el juego 2048 que tengo dockerizado en el Docker DC, en el Elastic Container Registry que tengo Netflix y que tengo 2048. ¿De acuerdo? Si me da la memoria de CPU de ese clúster, podría hacer también esta última, por ejemplo, esta última página, exactamente igual. ¿De acuerdo? Tengo aquí el Task Definition, puedo crear para EC2, lo podemos hacer muy rápidamente. Static Web por el 82. Vamos a elegir esto, vamos a poner 128 y 128. Vamos a definir el contenedor muy rápidamente. Static Web 82. La URI es esta, 128. Y aquí el puerto queremos que sea el 82, pero el contenedor está hecho para trabajar en el puerto 80 y me hace el por forwarding. ¿De acuerdo? Ya tengo la tarea creada, si no me he equivocado, porque he ido rápido, podría haberme equivocado, pero bueno, vamos a ejecutarla en EC2 en el mismo clúster. Le decimos que sí, vale, no me da problemas, todavía me deja la CPU generarla bien, ¿de acuerdo? Ahí está corriendo el tercer contenedor, que me voy a curar en salud, y mientras tanto me vuelvo a abrir también el puerto 82, que no lo he abierto de salida en esa máquina de C2. Y si mientras tanto ha levantado la tarea, ya ven, todavía no ha levantado la tarea, ya está la tarea levantada, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a esta tarea, pues nos ha levantado un contenedor por el puerto de hola, estamos en un contenedor de Nginx en AWS Cloud, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, se puede hacer muchas más cosas con el servicio de CS, pero simplemente era una introducción a los clústeres de tanto de Fargate serverless como a los clústeres de AWS. Y solo por recordar, si esto lo queréis borrar al final, ¿de acuerdo?, pues lo más fácil, bueno, se puede borrar de muchas formas, pero igual os da un problema. Vamos a directamente a entrar en el servicio, borramos el servicio, la tarea la vamos a parar, y ahora cuando le damos a borrar
el clúster y en este caso se borra todo lo que hemos hecho en la parte de Fargate. Recordáis que levanta sobre todo una red propia para ello, ¿de acuerdo? Y si duplico esa voy a ir cerrando por aquí, ¿de acuerdo? Y lo mismo haríamos para el clúster de ECS con la máquina de C2 que hemos hecho. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que será de contenido de Kubernetes. Veremos el servicio de KS también en AWS. Os dejaré también aquí el enlace de otros vídeos de KS que hemos grabado con anterioridad, aunque haremos alguna modificación en el siguiente vídeo, que también espero poneros aquí el enlace una vez que haya grabado la parte de Kubernetes.